a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Muchas gracias como cada semana por su sintonía. En este primer bloque vamos a conversar con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres sobre los atentados en París y su respuesta militar contra Siria. Y ya en el segundo y tercer bloque analizaremos el anuncio del primer mandatario sobre la posible transitoria para que la enmienda en la Constitución sobre el límite en las postulaciones se aplique desde el 2021. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Previamente, queremos comentarles que estamos ya en nuestro programa número 100, el programa 100 de Tesis y Antítesis. ¿Cómo se han sentido ustedes, asambleísta Hernández? Bueno, esperamos que estos 100 programas hayan servido para que la ciudadanía pueda conocer distintos puntos de vista, distintos enfoques sobre los mismos temas que se discuten no solo en la Asamblea, sino también en el país. Aspiramos a que haya sido también un programa pedagógico que le haya permitido información y posiciones distintas en torno al acontecer del país. ¿Cómo no, asambleísta Torres? Bueno, son prácticamente 3.000 minutos de conversación, siempre con la dirección de su parte, que nos permite aclarar temas que se debaten en la Asamblea y que concitan también la atención nacional. La idea es que aquellos que miran el programa puedan tener mayores elementos para participar en el debate sobre temas de alcance nacional. Sin duda eso es lo que esperamos. De mi parte, un placer compartir este espacio con ustedes cada semana. Y agradecer a todo el equipo. ¿Cómo no? Porque no solo somos quienes estamos aquí, sino quienes todo aparecemos el equipo, en cámara, claro, así es. Todo el equipo, quienes producen, quienes están en las cámaras, quienes están operando y permiten que este programa salga semanalmente al aire. Muchas gracias a todos. Contra viento y marea a veces. A veces contra viento y marea. A usted muchas gracias y a todo el equipo que hace Tesis y Antítesis. ¿Cómo no? Amigos, recuerden que Tesis y Antítesis llega a ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Este programa también lo pueden seguir por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción, como siempre, a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Aquí iniciamos. El viernes 13 de noviembre se cometieron varios atentados en la capital francesa. 136 personas perdieron la vida y 415 fueron heridas. La autoría de los ataques fue reivindicada por la organización yihadista Estado Islámico o ISIS por sus siglas en inglés. Revisamos lo sucedido. El Estado Islámico, o ISIS en inglés, es un grupo terrorista insurgente de naturaleza fundamentalista, yihadista, wahabita, una de las ramas más violentas del Islam político, autoproclamado califato, asentado en un amplio territorio de Irak y Siria. El grupo es controlado por radicales fieles, técnicamente se organiza como un Estado no reconocido. Surgió como una organización terrorista próxima a Al-Qaeda para hacer frente a la invasión de Irak en el 2003. El califato reclama la autoridad religiosa sobre todos los musulmanes del mundo y tiene como objetivo unir a las regiones habitadas por musulmanes, es decir, Irak, Siria, Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Chipre y parte del sur de Turquía. En tanto, la guerra civil en Siria es un conflicto bélico iniciado a principios de 2011. En esta se enfrentaron en su inicio las Fuerzas Armadas de Siria contra grupos armados rebeldes de diversa índole. Más adelante, numerosos grupos y combatientes de los rebeldes se unieron a los yihadistas del Estado Islámico de Irak, lo que le permitió a este último expandirse e invadir vastas extensiones de Siria. Sin embargo, algunos grupos rebeldes yihadistas combaten tanto contra el gobierno como contra el Estado Islámico. Uno de los más grandes y activos es el Frente al-Nusra. 4 años después del comienzo del conflicto en Siria, la guerra no muestra señal alguna de aplacarse. Según datos de las Naciones Unidas, más de 200.000 personas han muerto y más de 4 millones de sirios han huido a países vecinos. Tras los atentados en París el pasado viernes 13 de noviembre, el grupo Estado Islámico es el que reivindicó los ataques y que desencadenó una guerra de Occidente contra este grupo terrorista. Y bien, de esta manera entonces iniciamos, lo hacemos con usted, asambleísta Torres. ¿Cuál es su primer comentario respecto de los ataques en París, pero también sobre la respuesta de Francia a los bombardeos a Siria? Luego de los hechos condenables y repudiables ocurridos en París con la muerte
de cientos de personas, los platos rotos los van a pagar los refugiados sirios. Veo una reacción en varios países europeos, en sus gobiernos e inclusive entre algunos gobernadores de los Estados Unidos de Norteamérica, reacciones contrarias a que se reciba básicamente a refugiados sirios. Y esta actitud contra los refugiados me parece injusta, porque muchos de aquellos que han abandonado Siria, ancianas, mujeres, con personas en sus brazos, no pueden ser asimilados a los terroristas del Estado Islámico. De allí entonces que para mí este momento esa es la mayor preocupación. ¿Qué va a pasar con la actitud humanitaria que inicialmente se mostró hacia estos refugiados? Tal vez sea necesario que se establezcan más filtros para que dentro de aquellos que deberían ser aceptados como refugiados no figuren personas vinculadas al terrorismo, pero a una anciana que llega con sus nietos, no permitirle que temporalmente ingrese a un territorio de un país europeo me parece complicado. Lo mismo si se retracta el presidente Obama ante la presión de más de 30 gobernadores en los Estados Unidos. Unos son los terroristas y con ellos hay que ser implacables, y otros son los ciudadanos de carne y hueso que se ven obligados lamentablemente a salir de su país. Además que en Siria la política internacional ha sido bastante errada. Primero querían terminar con el gobierno de Bashar al-Assad, finalmente no. Inicialmente se apoyaban a ciertos grupos, ahora se dan cuenta que la amenaza viene del terrorismo islámico. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, la misma pregunta. Sí, indudablemente el repudio y la condena a todo acto de terrorismo, al cometido en París, pero también el repudio al indiscriminado bombardeo que se hace en Siria y que se hace en otras regiones del mundo. Yo creo que esta debe ser una ocasión para reflexionar de manera profunda, que con esto lo que está pasando es que la humanidad está fracasando. La humanidad en este esfuerzo por encontrar la paz está fracasando. Y en gran parte de lo que sucede en el Medio Oriente, no podemos dejar de decirlo, es motivado por una inadecuada intervención de Occidente en el Medio Oriente, que es además una zona muy rica y una zona de geopolítica muy importante, con muchísimos intereses concentrados en esa región. Y creo yo que la intervención de Occidente desde hace tiempos es absolutamente inadecuada. Pero eso tampoco justifica los hechos ocurridos. Ahora, ¿cuál a su juicio debía ser la respuesta? No, nada justifica lo que está sucediendo. Efectivamente, nada justifica toda esta violencia de París, como nada justifica los ataques indiscriminados a Siria, como nada justifica todo lo que ha significado durante años el ataque a Palestina. Nada justifica. Por eso creo que hay que mirar los temas de fondo, y los temas de fondo también están en esta inadecuada intervención de Occidente en el Medio Oriente. 30 segundos. Mire usted que incluso existe una concepción conservadora de un politólogo norteamericano, Huntington, que cree en el choque de civilizaciones y advierte que precisamente la posibilidad de una confrontación mundial va a estar marcada por el choque de civilizaciones, y en ese sentido plantea una especie de homogeneidad cultural. Esto es absolutamente desquiciable. Las culturas no pueden verse enfrentadas ni comparadas. Las culturas solo pueden entenderse en la diferencia. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿qué sucede en Siria y en el mundo musulmán? Por ahí una lectura tuvimos del legislador Hernández. Mire, la historia sirve para explicar básicamente esta gran división. En el siglo XVI siempre había la amenaza de los llamados infieles, que subían desde el sur por el Mediterráneo y tenían como objetivo Italia, tenían como objetivo, por supuesto, España, inclusive Francia. El emperador Carlos V, rey de España, pero emperador de Occidente, tenía a su cargo el articular toda la estrategia y llevar adelante toda la acción precisamente para enfrentar a los llamados infieles. Había una guerra básicamente por la religión, por las concepciones y en último término también una guerra de orden
económico. Ahora tenemos una guerra cultural, religiosa. Es verdad lo que dice Virgilio sobre la tesis de Samuel Huntington, el choque de civilizaciones, y por supuesto, en el fondo también tenemos intereses económicos en juego. Está el petróleo, entre otros, como eje de muchas de las acciones. El Estado Islámico, por ejemplo, ha venido fortaleciéndose gracias a que ha logrado inclusive controlar varios importantes campos petroleros. En Siria, indudablemente que la situación es compleja. Inicialmente hubo una posición para sacar del poder a su gobernante. Assad ahora ha cambiado, inclusive la inicial alianza entre Rusia y Assad ya no solamente es una alianza entre los dos. Está el presidente Hollande próximo a reunirse con Putin para tener una estrategia conjunta. Inclusive el portaaviones, me parece, Charles de Gaulle, francés, está coordinando acciones con las fuerzas militares rusas que apoyan a Assad para vencer al Estado Islámico. La preocupación es que en el medio están ciudadanos que no toman las armas, ciudadanos pacíficos, algunos de ellos cristianos, minorías cristianas, otros grupos inclusive musulmanes que son víctimas de esta guerra. Es que dentro del mundo musulmán existen unos que en nombre de Alá, de la religión, son capaces de hacer todo, y otros que tienen una lectura distinta. De tal manera que la religión muchas veces es el instrumento que anima a esta violencia, y eso vemos entre los radicales islamistas. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. El escritor portugués José Saramago, en esta novela fabulosa que es El Evangelio según Jesucristo, creo que da cuenta de esta pretensión universalista de Occidente de buscar homogeneizar y de la incapacidad para entender lo que pasa en otras latitudes del mundo. Y ahora este problema que vive el mundo no deja de estar en el medio, efectivamente, de una serie de conflictos, a su vez, de una serie de problemas. El tema del petróleo. No olvidemos que ahora la región que controla el Estado Islámico ya tiene control de pozos de Siria, control de pozos de Irak, pero esos pozos petroleros se venden además a contrabandistas. Por lo tanto, el petróleo no está alejado de lo que pasa en esta región. Lo mismo, ¿quiénes son gran parte de donde se ha nutrido el Estado Islámico? Básicamente exmilitares, exoficiales de lo que fue el ejército de Saddam Hussein. Se dice, algunos hablan incluso de un número que llega a 400.000 personas que fueron prohibidas de tener participación en cualquier cargo público, y por lo tanto se han vinculado a estas fuerzas del Estado Islámico en las que reciben incluso sueldos. Entonces también ahí está la inadecuada intervención en Irak. Fíjese usted que la intervención en Irak fue justificada porque supuestamente existía armas de destrucción masiva. Después tuvo que reconocer Estados Unidos e Inglaterra que no existían tales armas de destrucción masiva. Sin embargo, ya provocó el enfrentamiento civil que se generó en Irak. Luego esta inadecuada intervención también en Siria. Por lo tanto, aquí hay intereses de potencias imperialistas que son las que han armado los fundamentalismos. Los fundamentalismos de Saddam Hussein y ahora el Estado Islámico también han sido apoyados en su momento, financiados incluso, y de alguna manera se permitió el crecimiento de estos fundamentalismos que están contra todo principio ético, contra todo principio religioso, están incluso contra todo lo que son los mismos principios del Corán. Brevemente, asambleísta Hernández, tomando en cuenta estos elementos que usted citó, que el Estado Islámico se ha visto fortalecido en cuanto al número de sus integrantes en los últimos años, este importante financiamiento con el que cuentan y demás, ¿se podrá derrotar al Estado Islámico en medio de este enfrentamiento entre Occidente y Medio Oriente? Mire, ahora hay una conjunción de fuerzas, pero les señalo, creo que el problema va más allá. El problema va también en la medida de que se pueda encontrar una forma en que las distintas culturas a nivel del mundo puedan encontrar mecanismos para respetarse y también para encontrar formas de convivencia pacífica. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis, pero no se vayan porque al volver en nuestros siguientes bloques vamos a hacer un análisis sobre el anuncio del presidente de la República sobre la enmienda constitucional al límite en la postulación. Lo analizaremos en breve, ya regresamos.
Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Llegamos a sus hogares gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. De inmediato vamos a poner sobre la mesa de discusión la propuesta del jefe de Estado, Rafael Correa, de que se incluya una transitoria en la enmienda constitucional sobre la postulación indefinida para que ésta se aplique desde el 2021, eliminando su propia posibilidad de ser candidato en el 2017. Escuchemos primero las reacciones en la calle. No es que la reelección sea algo fijo, es la posibilidad de postularse y el pueblo ecuatoriano tiene toda la facultad para poder decidirlo. La alternabilidad creo que es una condición importante para la democracia, ¿no? Para la posibilidad de que surjan nuevos líderes, nuevos dirigentes y para evitar la tentación de usar el gobierno y el poder que eso implica en las campañas electorales. No es una cuestión solamente electoral, tenemos la parte económica, tenemos la parte social, tenemos la parte cultural, la que tenemos que regir, no es una sola visión electoral. En verdad, deja abierta la puerta para que vengan otra gente, pero otra gente que sea, como le digo, factible como el señor presidente. Es que el país es Correa, definitivamente. El resto es simplemente una especulación. Una ficción. Una ficción. Es Correa. Sencillo, simplemente es Correa. Él pudo vehiculizar todos los sentimientos de la gente y la gente confía en él. Y siempre pido a Dios que le guíe a nuestro presidente por, si es que es de la reelección, lo que Diosito le bendiga, y si es que es de dejar en esta, que se haga la voluntad de Dios. Hay que dar espacio a los nuevos estratos, pues, ¿no? Pienso que es mejor que se vaya renovando en la República, sí. Y no sean los viejos que nos gobiernen. Y bien, asambleísta Torres, continuamos con usted. El presidente Rafael Correa y 32 asambleístas de país, al menos, no se podrían reelegir. ¿Qué le parece a usted este planteamiento? ¿Tiene sustento jurídico? Bueno, por ahora es un globo de ensayo. Se trata de un anuncio presidencial formulado no de manera formal todavía. Sin el texto, muchos ya están discutiendo inclusive sobre candidaturas presidenciales. Algunos en el oficialismo y otros inclusive en la oposición. Lo que me parece a mí una ingenuidad en unos casos y en otros una audacia. Sin texto, sin que se haya tramitado, hablamos ya de candidaturas a la presidencia de la República. Ello demuestra que el anuncio que hizo el presidente lo hizo indudablemente pensando en cambiar el eje del debate por lo menos de estas 2 semanas. Sobre la posibilidad de que el texto se incorpore, indudablemente yo lo único que puedo decir es que jurídicamente no se puede incorporar, políticamente no sé cómo vaya a actuar el oficialismo. ¿Por qué no se puede incorporar jurídicamente? Porque el texto no es en esencia una transitoria. El texto es una enmienda más y el texto no fue parte del dictamen de la Corte Constitucional, tampoco fue objeto del primer debate. ¿Cómo puede entonces incorporarse en el segundo debate? Algo que se llama transitoria, pero que en el fondo no es transitoria. Inclusive sería una norma restrictiva de derechos. ¿Pero por qué no sería transitoria? Un poco para que quede claro, porque se ha hablado de lo contrario. Bueno, no sería transitoria 30 segundos. Porque al final está refiriéndose exclusivamente a la posibilidad de que el presidente y los asambleístas no sean candidatos el 2017 y puedan ser a futuro. Pero sí aplicaría como una disposición transitoria. Sería si más, se lo lee es una modificación a la Constitución, al texto. Porque con la transitoria lo que se dice es lo que el texto de la reelección no dice. De tal modo que si se va a establecer la reelección indefinida en la propuesta de cambio, resulta que aparece una modificación a ese texto para el presidente y los asambleístas, lo cual, por cierto, es discriminatorio. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández.
A ver, yo creo que en primer lugar esta no es una discusión que surge ahora, esta es una discusión que ha estado presente a lo largo del debate. Ha sido un año de debate en el que no solo participa el Parlamento, sino fundamentalmente la sociedad. Alguna vez en uno de estos programas yo señalaba que ese es uno de los méritos de las enmiendas, que no fue del 2008, que está en la Constitución de 1998, que está en otros ordenamientos constitucionales, el que el segundo debate pueda realizarse un año después del primero. Esto ayuda a que los cambios que finalmente se incorporen en la Constitución tengan una perspectiva no solo de la coyuntura, sino también del mediano y largo plazo. Es precisamente de los méritos que tiene la enmienda, que lo que se apruebe, ya con seguridad la próxima semana tendremos un informe de la comisión y posteriormente el debate en el Pleno, pero con seguridad, no solo en esta propuesta, sino en las 16 propuestas, tendremos cambios fundamentales. Incluso la probabilidad que algunos de ellos no sean aceptados ni por la comisión ni por el Pleno. De tal manera que me parece que esto no es un debate de ahora. Ahora ha realizado el presidente un anuncio que es la ratificación también de lo que ha venido señalando durante el año, de que de ninguna manera se estaba realizando una modificación de la Constitución en la perspectiva de lo que sea un interés personal. ¿Usted estaría en el grupo de los asambleístas imposibilitados en este caso para participar en una nueva elección? Sí, también creo que hace mucho tiempo yo he señalado que por lo menos, yo sí creo que es diferente el caso del presidente de la República, me parece que este es un tema sobre el que quizá luego podría profundizar, pero 20 segundos. Por lo menos de parte de los legisladores yo sí creo que, y no de ahora, también lo planteamos hace un año, fue una discusión del bloque que trascendió, que se hizo pública, que quienes votamos por la reelección deberíamos, si no es desde el marco del punto de vista de lo que se apruebe, desde el punto de vista ético, y así debería constar, por ejemplo, en alguna disposición de país, no deberíamos ser candidatos inmediatamente, para no establecer que un voto al mismo tiempo abre la posibilidad de beneficiarnos, porque no olvidemos que siempre una dignidad de representación popular se hace con el voto del pueblo. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿puede revisar la Corte lo que apruebe la Asamblea y eventualmente señalar la inconstitucionalidad de esta transitoria? Esta es una discusión indudablemente jurídica. Sostienen algunos en el oficialismo que sí es posible cambiar los textos que fueron materia del primer debate y objeto del dictamen de la Corte Constitucional, en la medida en que los cambios a los textos sean secundarios y se preserve, dicen, el espíritu del texto de la enmienda como tal. Sin embargo, no pueden ser los mismos legisladores que hacen el cambio quienes juzguen que el cambio es menor y por lo tanto no altera la esencia. Por lo tanto, el trámite correcto sería, si van a modificarse los textos que se discutieron en primer debate y sobre los cuales se pronunció la Corte Constitucional, que se le consulte nuevamente a la Corte antes de proceder a la votación. Pero no hay un procedimiento establecido como tal, en papel, para que se No hay, actúe pero de esa manera. Jurídicamente la Corte dictaminó sobre los textos que le fueron enviados para señalar el camino. ¿Qué tal si la Corte encuentra que los cambios que para los oficialistas podrían ser menores y secundarios son en definitiva mayores y, por ejemplo, restringen derechos? En el caso de la transitoria, esa transitoria va a restringir derechos de aquellos que no podrán postularse, incluido el propio presidente de la República. ¿Cómo se justifica jurídicamente esa restricción? 30 segundos. Cuando el argumento del oficialismo y la ratio decidendi de la propia sentencia, dictamen de la Corte Constitucional, dice que las enmiendas, y particularmente aquella referida a la reelección indefinida, inmediata, lo que busca es ampliar derechos de aquellos que se postulen y de aquellos que elijan o no a una persona que se postula. Por lo tanto, frente a esa restricción en la transitoria, que puede políticamente ser conveniente, políticamente podrían aquellos que la patrocinan decir, aquí está, es una muestra de honestidad de nuestra parte no beneficiarnos, pero jurídicamente hay una restricción. ¿Cómo se explica esa restricción sin el dictamen de la Corte Constitucional? Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, que jurídicamente no procede incorporar esta transitoria, ha dicho el asambleísta Torres, aunque no se conoce el texto. Sí, ¿Qué efectivamente, no conocemos del texto. Luis Fernando está más positivista que Kelsen. Este debate de hace un siglo
entre quién es el guardián de la Constitución, entre el jurista austriaco Hans Kelsen y Schmitt, y ahora sucede que Luis Fernández está más positivista que Kelsen, porque Kelsen planteaba precisamente que el único guardián de la Constitución y quien tenía la legitimidad, efectivamente, era únicamente el Tribunal Constitucional. Y este Tribunal Constitucional tenía que actuar, ¿sí?, independientemente del Ejecutivo y el Legislativo. Frente a eso, lo que hay que señalar es también que no se puede renunciar, no puede la Asamblea Nacional en ningún caso renunciar a su capacidad de legislar. Más aún, cuando legisla sobre una modificación constitucional, lo hace desde una perspectiva de constituyente derivado. Por lo tanto, no puede renunciar a realizar cambios que están en el ámbito de lo que efectivamente fue sancionado por la Corte Constitucional. ¿Y acudir a la Corte luego de aprobado? Eso siempre es posible. Eso siempre es posible, eso siempre le queda la posibilidad a cualquier ciudadano para que lo que legisle, no solo esta vez sobre la enmienda constitucional, sobre cualquier ley, sobre cualquier asunto que efectivamente se decida en la Asamblea, se puede acudir ante la Corte Constitucional. Pero en este caso, cuando se está tratando efectivamente como una más de las enmiendas respecto de la posibilidad de reelección, por supuesto que es una transitoria, que quienes en este momento puedan verse beneficiados no puedan participar de forma inmediata. 20 segundos. ¿Sí? Pero luego, obviamente que tienen la posibilidad de hacerlo, y con eso no se está vulnerando los derechos de estas personas, pero lo que sí se está haciendo es eliminando ese posible conflicto de intereses que pudiese existir. En la opinión Por lo pública, tanto, creería yo que de ninguna manera la Asamblea puede renunciar a esa capacidad de legislar que tenemos. brevemente, en la opinión pública hay la pregunta de si se incluirá también a las autoridades locales que ya han cumplido con su segunda elección. ¿Qué opina? Este es un tema que tiene que discutirse, no hemos tomado una posición como bloque del Movimiento País. Yo le doy mi criterio muy particular, yo creería que eso no es factible, porque tiene sentido esta transitoria para quienes de forma inmediata podemos beneficiarnos, y además que vamos a ser parte, por una razón, porque vamos a ser parte de la decisión, de una u otra forma. Pero ¿quiénes son autoridades que no dependen para poder continuar, quienes ya han tenido 2 periodos y no dependen para poder continuar de su propia decisión, sino de lo que resuelva la Asamblea Nacional? Yo vería que no tiene sentido jurídico el establecer esta restricción también para aquellas autoridades que tienen que renovarse en el 2019. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al volver estaremos ya con el bloque final de este programa y las conclusiones de los asambleístas respecto del tema que analizamos en estos últimos bloques. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con Tesis y Antítesis, y ya en este último bloque los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus comentarios finales respecto de la transitoria en la enmienda sobre la postulación indefinida. Avanzamos con usted, asambleísta Torres, ya que estamos hablando de este tema. ¿La transitoria se debería incluir en el marco del debate o cuál sería el procedimiento? Bueno, más allá del interesante debate constitucional e histórico entre Hans Kelsen y Carl Schmitt acerca del Contralor de la Constitucionalidad. Schmitt hablaba de que el Contralor debía ser el Tribunal Constitucional y Schmitt sostenía que debía ser el presidente y jefe de Estado, era el decisionismo constitucional. Existe una verdad. Ustedes en Montecristi le despojaron al órgano legislativo de su condición de intérprete máximo de la Constitución. Ahora, intérprete máximo de la Constitución es la Corte Constitucional. De allí entonces que la capacidad que tiene la Asamblea es sumamente reducida frente a la capacidad que tenían los antiguos congresos antes de la Constitución de Montecristi. Y por ello yo insisto que el dictamen de la Corte Constitucional es un dictamen que cierra las posibilidades de la Asamblea en cuanto a la modificación de los textos. Ahora, ante su pregunta, ¿cómo se incorpora el texto? El texto podría incorporarse en el informe de la Comisión para que desde allí vaya a la Asamblea y en el Pleno se discuta. Otra posibilidad que he escuchado que podría darse es la de que alguien en el Pleno proponga la transitoria y el presidente de la Comisión
en su condición de ponente, acoja e incorpore en el texto de las enmiendas. El problema que tienen en este último caso, además de los otros problemas, es que no resulta aplicable la Ley Orgánica de la Función Legislativa y especialmente el artículo 67 para esa operación en que alguien propone en la Asamblea y el presidente recoge esa propuesta. Hay un vacío en la ley. Porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere al trámite de las leyes en específico y la enmienda no se tramita como una ley. Tiene un procedimiento especial señalado en el artículo 441 de la Constitución. Un minuto. Veo que en este afán de legitimar políticamente las enmiendas y, por supuesto, lograr que algunas de ellas se aprueben, van a pasar por encima de la Constitución y van a extender al máximo también la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Y allí cómo va a actuar la oposición? Bueno, nosotros debatiremos como nos corresponde y una vez que se aprueben las enmiendas, se publiquen en el registro oficial, queda abierto el camino para demandar la inconstitucionalidad por la forma de la enmienda. Constitucionalmente es posible demandar. Mi impresión es que de las 16 enmiendas, y ojalá no aparezca la transitoria para convertirse en enmienda 17, unas son importantes, otras urgentes e importantes y otras completamente irrelevantes. Por ejemplo, que podrían excluirse ya en el debate. Claro, la enmienda que le va a dar más poder al defensor del pueblo para que nombre más defensores en cada provincia, es una enmienda que va contra la corriente de austeridad que ha venido anunciando el gobierno. Si el gobierno dice no gastemos tanto, con esta enmienda lo que se quiere es permitírsele al defensor del pueblo que nombre no solamente uno en cada provincia como su representante, sino 2, 3 o 4, y eso cuesta dinero. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, creo que primero es importante referirnos a esta posibilidad de lo que puede y no puede realizar la Asamblea. Incluso como parte de las referencias que hemos utilizado en este debate, el propio Kelsen, sobre todo en su trabajo de la teoría general del derecho y del Estado, no resta la posibilidad de que la Asamblea, de que en este caso el Parlamento, pueda adoptar decisiones. Esas decisiones pueden ser impugnadas por los tribunales ordinarios que las dejan sin efecto para casos particulares. Y por eso, porque el único organismo que tiene la capacidad de anular una ley es, en la perspectiva de Kelsen, el Tribunal Constitucional, es que se justifica su rol. Pero de ninguna manera eso significa que el Parlamento podría autolimitarse y dejar de legislar. Menos aún cuando el momento que discutimos una enmienda lo hacemos como constituyentes derivados. Vale también señalar, el hecho de que sea un constituyente derivado implica que no hay límites, no, de ninguna forma. Eso también ha sido ya debatido por la teoría jurídica, que incluso en esta noción de poder constituyente siempre hay límites. ¿Cuáles son los límites? Por lo menos los de los tratados internacionales de derechos humanos que un Estado ha asumido. De tal forma que sí tenemos límites, pero esos límites de ninguna forma pueden impedirle a que la Asamblea, sobre asuntos que ya decidió, sobre los que ya dictaminó la Corte Constitucional, podamos desarrollarlos, podamos darles forma, podamos incluso, en unos casos, perfeccionar aquellos elementos sobre los que emitió un criterio la Corte Constitucional. Siempre quedará la posibilidad de que después pueda existir una acción de inconstitucionalidad y que nuevamente la Corte vuelva a dictaminar sobre estos temas. ¿Qué es lo que ha pasado, Luis Fernando? Yo creo que con el anuncio público del presidente, la oposición se quedó sin discurso. Eso me parece que es lo que ha pasado. La oposición se quedó sin discurso. Fíjate que ahora es la oposición la que defiende los derechos políticos del presidente y defiende los derechos políticos de los asambleístas, que si se pone esta transitoria podríamos vernos perjudicados. Es la oposición la que pone de relieve estos temas. ¿Por qué? Porque con este anuncio la oposición se quedó sin discurso. Y esto demuestra además que básicamente lo que ha motivado este debate es al mismo tiempo el temor que existe del presidente Correa como candidato. Pero asambleísta Hernández, ¿quedaría excluido el presidente de la República con esta transitoria, como se ha anunciado, de participar en los próximos comicios? Sin él, los posibles candidatos a la presidencia de la República, conforme él mismo lo ha citado, podrían ser Lenín Moreno, Jorge Glass, José Serrano. ¿Serán cualquiera de ellos capaces de articular las tendencias internas de país? Esa ya es otra discusión. Yo lo único que
que quiero poner ahora de relieve Pero es que necesaria básicamente, también en sí, todo caso. obviamente, y que tendremos que hacerla ya dependiendo de cómo finalmente quede el texto. Yo lo único que pongo de relieve aquí es que lo que motivaba la discusión, lo que generaba la discusión, tanto así que la oposición ahora defiende que Correa pueda ser candidato, es básicamente el temor al presidente Correa a que él pueda en las urnas presentarse, porque saben que obviamente es un candidato muy fuerte. Por eso ahora, porque ese es al mismo tiempo un elemento que les une a todos los sectores de izquierda y derecha que se pretenden en la oposición, les une el enfrentamiento a Correa. Ahora, con este anuncio se quedan desarticulados y se quedan sin discurso frente al tratamiento de las enmiendas. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios. Amigos, ustedes ya han escuchado las posiciones. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos, como siempre, la reproducción en la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociados se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.